Soy nuevamente el doctor Jorge Berbere Delgado, soy director de una publicación de Reuse en temas de derecho de familia, sucesiones y bioética, y vengo a presentar, como es costumbre, los trabajos que van a ser publicados en el mes de junio. El primero de ellos trata de un tema muy interesante que es la solidaridad familiar en el Código Civil y Comercial, y puntualmente la autora trata los alimentos conyugales, es la doctora Raquel Villagra, destacada docente de grado y posgrado en la Universidad de Córdoba, como así también es jueza civil y comercial en Córdoba capital. Y el trabajo habla sobre la vigencia normativa del principio de solidaridad familiar en nuestro derecho positivo. Enuncia algunos de los derechos que impactan en el marco de la solidaridad familiar, como por ejemplo la contribución en el caso de las cargas matrimoniales o de las uniones convivenciales, la participación en los bienes gananciales en el caso del matrimonio, la protección de la vivienda familiar, la vocación hereditaria y también lo que hace al derecho real de habitación, que los enuncia para próximos trabajos. Hace un análisis normativo específico en cuanto a la asistencia alimentaria. Manifiesta que la solidaridad familiar es un principio fundamental del derecho de familia, con base constitucional en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿no? Y hace al derecho de protección integral de la familia, tanto nuclear como ampliada. Comienza su trabajo en un análisis muy profundo sobre los principios que están insertos en el derecho, en el Código Civil y Comercial, en el derecho positivo, los principios generales del derecho, manifestando que son la esencia y constituyen normas jurídicas en tanto reglas que ordenan el comportamiento social y también familiar. Y establece que en el marco de la relación familiar, la obligación alimentaria es un derecho con autonomía dogmática y legislativa. Y cierra manifestando que el deber ético de solidaridad, en este caso de la solidaridad familiar, es la base de las relaciones humanas. Otro trabajo muy interesante es en el marco del análisis de la jurisprudencia de los tribunales supranacionales de protección de derechos humanos respecto a la posibilidad de la destrucción de embriones humanos congelados, criocongelados, y puntualiza un análisis al caso Parrillos versus Italia. Está trabajado por la doctora Silvia Marrama, que es doctora en ciencias jurídicas y es profesora de la especialización en Derecho de Familia. Este trabajo centra un análisis jurisprudencial de organismos jurisdiccionales supranacionales, como por ejemplo lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dice que si bien no impactan profundamente en lo que hace a la legislación interna y a la jurisprudencia interna, los jueces pueden tenerlo como fuente o inclusive ilustrarse sobre estos fallos que son fundamentales en el marco de los derechos humanos y en el marco también de estas disyuntivas planteadas en lo que hace a la tensión en diferentes derechos personalísimos y derechos de autodeterminación que a veces quedan en el marco del derecho individual y otros interviene el Estado. Por ejemplo, se plantea la disyuntiva en este trabajo de la libre determinación en lo que respecta al destino de los embriones o la injerencia prohibitiva del Estado en la toma de una decisión concreta. Sabemos que el Estado italiano es un Estado restrictivo, no como otros estados que aceptan el derecho a la autodeterminación o la autonomía como derecho, ¿no? El próximo trabajo trata también muy interesante, es la procedencia de la renta compensatoria por el uso exclusivo del inmueble propio y ganancial. Está realizado por una profesora destacada, se encuentra en mi cátedra, que es la doctora Adriana del Carmen Guglielmino, que nos tiene acostumbrado a este tipo de trabajos, y plantea la tensión subyacente entre la afectación del derecho de propiedad del titular del inmueble que es constituido como vivienda familiar y la finalidad tuitiva
de la norma en favor de aquel cónyuge o excónyuge que evidencia una mayor vulnerabilidad por aplicación del principio, como ya hemos visto, de solidaridad familiar, o más precisamente la responsabilidad que genera la construcción de vínculos familiares. Otro tema también interesantísimo es la alegación de violencia de género en una restitución internacional, un tema que no es tratado cotidianamente, pero que es muy interesante sobre la restitución de niñas, niños y o adolescentes. Está realizado por un doctor, el doctor Leandro Baltar, que es un especialista en Derecho Internacional Privado, y trata el tema sobre una restitución internacional de un matrimonio radicado en Finlandia, de padres argentinos, donde la madre regresa a la Argentina con un chiquito de muy poca edad y se queda en Argentina. El padre requiere la restitución internacional basándose en la Convención de La Haya de 1980. Calculen que esta convención ha sido dictada o declarada hace más de 40 años y es un fallo reciente de agosto del año 2022 que en la sentencia de primera instancia establece la restitución internacional. En la apelación y animos curiae, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, incorpora como un elemento fundamental la violencia de género, ¿no? Como que existía en el marco del matrimonio violencia, y se alega el derecho de las mujeres, los niños a ser protegidos y vivir una vida sin violencia física ni psicológica, y debe prevalecer este principio. Lo que surge a partir de eso es la aplicación del artículo 13 de esta convención, cuando el Estado requerido puede oponerse a la restitución por determinadas razones, en este caso el inciso B de este artículo 13, donde cuando es afectado por alguna cuestión de violencia o de maltrato en cuanto a la mujer o el niño, puede oponerse a la restitución. En definitiva, lo que juega en este fallo es la atención en estos dos derechos: si la residencia habitual o si la violencia de género, en un marco de un juicio muy acotado como es la restitución internacional, se debe tratar en el marco de ese proceso. Otro tema es la violencia de género digital, cómo jugar con perspectiva de género. Y bueno, este es un tema de actualidad profunda, ¿no? Que está realizado por Melanie Salcedo, también una docente destacada, y analiza un caso real donde también existen tensiones entre dos deberes, entre dos derechos: si el derecho a la libertad de expresión o el derecho al honor como derecho personalísimo. Se trata de un caso donde la requirente o la que inicia una acción es una funcionaria pública que ejerce el cargo de defensora de derechos humanos y que es vituperada, violentada, injuriada en las redes sociales por un anónimo. Y entonces entra en juego la libertad de expresión, como manifesté recientemente, y el derecho al insulto en las redes sociales, que afecta profundamente el derecho al honor. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar en el mes de junio, son temas sumamente interesantes y de actualidad. Les agradezco mucho y bueno, seguimos participando. Muchas gracias.